Hola a todos, esto es TecnoJuanra y hoy vamos a estar viendo física y química y vamos a centrarnos en los tipos de enlace. Así que sin más, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño repaso sobre lo que ya sabemos de la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos un montón de elementos y esos elementos están organizados en grupos y periodos. Los periodos van del número 1 al número 7. Y los grupos se enumeran en números romanos 1, 2 y luego aquí en la numeración antigua es 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A en números romanos, y esto nos indica el grupo en el que nos encontramos. En la nomenclatura más moderna, los grupos son el 1, el 2 y luego ya aquí en medio el 3 hasta el 12, que serían todos los que están aquí. Y después, a partir del grupo 3A, es el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por lo tanto, tenemos los periodos en las filas y los grupos en las columnas. Bien, ¿y por qué es esto? Porque ya hemos visto que la configuración electrónica de la última capa coincide con el número del grupo en la nomenclatura antigua. Entonces sabemos que un elemento que pertenece al grupo 1 tiene un electrón en su última capa. Uno que está en el grupo 2 sería un átomo que tiene 2 electrones en su última capa. Este tendría 3 electrones. No. Este tendría un electrón, pero en una capa P, porque estos son capas S. Entonces, si estamos en un electrón en la capa P, si os fijáis, tenemos 1 y 2, y el tercer electrón sería el que tenemos el primero en la capa P. Este tiene 2 electrones en una capa P, este 3 electrones en una capa P, este 4 electrones en una capa P, 5 electrones en una capa P, y por último los átomos que están en el grupo de los gases nobles tienen 6 electrones en una capa P, que como sabemos es el máximo, es lo que hace que se complete la capa. Así pues, en la configuración electrónica tenemos un electrón en la capa S del nivel correspondiente, el segundo electrón de la capa S, con esto se completa la capa S, el tercer electrón sería el primer electrón de la capa P, el cuarto sería el segundo electrón de la capa P, el quinto el tercer electrón, el sexto, el séptimo y el octavo electrón que entra en el átomo completa la capa P. Bien, esto es la relación que existe entre la configuración electrónica y los grupos en los que se organiza la tabla periódica. Bien, ¿y cuál es el nivel correspondiente de estos átomos? Pues es el nivel que indica el grupo. Entonces os voy a poner un ejemplo. El calcio, que estaría aquí, calcio, pertenece al periodo cuarto, grupo 2. Sabemos directamente que el calcio, su configuración electrónica de la última capa, va a ser 4, porque está en el grupo 4, el nivel energético por lo tanto es el 4, y en la última capa va a tener en la capa S 2 electrones. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cogemos el bromo, que estaría aquí. Si cogemos el bromo, lo voy a poner por aquí, bromo, su última capa sería también en el periodo número 4, por lo tanto el nivel energético 4, y tendríamos en su última capa 5 electrones en una capa P. 4P5 sería su último electrón, su última capa rellena. Así podemos relacionar
el sistema periódico o la tabla periódica con la configuración electrónica de los átomos. Voy a poner un último ejemplo, el antimonio, que estaría en el periodo quinto estaría aquí. El antimonio estaría en esa posición, entonces si yo cojo y pongo aquí el antimonio, su configuración electrónica de última capa sería nivel energético 5, como está aquí en la parte de la derecha, es capa P, y estaríamos, ¿verdad?, en el tercero, con lo cual serían 3 electrones en su capa P. Esto quiere decir que en la capa P, que es la última capa que está rellenando, tendría S2, P3, un total de 5 electrones. Vale, pues esto es muy importante para luego poder formular y saber cómo funcionan los enlaces. Así que, recordar, cuando yo estoy poniendo los elementos en la tabla periódica ya los estoy ubicando en función de su configuración electrónica. Y veo que el nivel energético de su última capa viene dado por el grupo al que pertenece. Y además de eso, si son P, tenemos que recordar añadir los 2 de la capa S de ese mismo nivel, porque evidentemente el antimonio tiene el electrón de la capa S, el segundo electrón de la capa S, el tercero, el cuarto y el quinto, es decir, tiene 5 electrones en su última capa, por eso contamos 5 electrones. Esto es importante, ¿vale? Y esto es importante por lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, pues esto es un pequeño repaso de la configuración electrónica, pero hay más. También sabemos que en la tabla periódica tenemos elementos que llamamos metales y elementos que llamamos no metales. Y vimos que los no metales se encuentran en esta zona de la tabla, mientras que los metales se encuentran en esta zona. Cuanto más a la izquierda estamos en la tabla, tenemos una menor electronegatividad, es decir, la electronegatividad es menor en esta parte, mientras que la electronegatividad es mayor en esta parte. Y estos elementos se llaman no metales, mientras que estos se llaman metales. Realmente los metales podríamos considerar que llegarían como hasta aquí, más o menos. Y los no metales, pues sería como un poco así. Y nos queda aquí una zona intermedia, que son los que se llaman elementos metaloides, que sería toda esta zona, ¿vale? Serían unos elementos que incluyen el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, bueno, pues una serie de elementos, una serie de átomos, perdón, de elementos que se llaman metaloides. Y así es como vamos a configurar nuestra tabla periódica. Recordar, no metal y metal. Los metales en la parte de izquierda, no metales en la parte de la derecha. Luego, la electronegatividad depende de cuánto está hacia la derecha o hacia la izquierda en la tabla periódica. Cuanto más hacia la derecha, tenemos aquí una electronegatividad mayor electronegatividad, mientras que aquí tenemos menor electronegatividad. ¿Vale? Lo voy a poner con menor y aquí con mayor. Mayor electronegatividad y menor electronegatividad. ¿Vale? Y eso es lo que nos va a determinar cómo vamos a componer luego nuestros elementos. Bueno, esto vale de repaso. Y ahora, sin más, pues ya vamos a pasar directamente a ver los conceptos correspondientes al tema que nos toca, que son los enlaces atómicos. Y entonces lo primero que nos tenemos que aprender es que los átomos se pueden unir formando moléculas o formando cristales. Por lo tanto, la primera organización que vamos a hacer nosotros va a ser en cuanto a su estructura, y va a ser, por un lado pueden ser moléculas y por otro pueden ser cristales. ¿Qué diferencia hay? Pues muy fácil. Las moléculas son átomos unidos que hacen un paquete y, por ejemplo, pues tenemos ese paquete, luego tenemos otro al lado que forma el mismo paquete, otro al lado que forma el mismo paquete, y así son las moléculas, son empaquetamientos de 2 o más átomos. Es decir, son 2 o más átomos unidos, formando así una molécula. ¿De acuerdo? Sin embargo, un cristal es una estructura en la cual los átomos se organizan en una distribución geométrica tridimensional
que por eso se llama cristal, ¿vale? Entonces va a organizarse los átomos de esta forma. ¿Y por qué esa diferencia? Muy fácil. Cuando tenemos una molécula, lo que ocurre es que estas formas moleculares normalmente no tienen una atracción electrostática, mientras que en los cristales sí que existe. Y para eso pues vamos a ir a ver luego los tipos de enlaces que existen y lo vamos a entender mejor. Pero antes de eso, fijaros que para poder hacer enlaces atómicos tenemos que utilizar lo que se llama la regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto? Pues muy fácil. Lo que dice la regla del octeto es que todos los átomos van a tender a llegar a una estructura con 8 electrones en la última capa. Última capa que se llama, para más INRI, capa de valencia. ¿Vale? Entonces, la regla del octeto nos dice que los átomos van a tender a llevar su estructura a tener 8 electrones en la última capa. Entonces, si volvemos al resumen que hemos hecho antes, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un electrón, por ejemplo, como teníamos aquí el antimonio, que tenía 5 electrones en su última capa, este lo que va a intentar para llegar a 8 es captar 3 electrones. Con lo cual el antimonio va a intentar llegar a la estructura del gas noble más cercano. Es decir, en este caso el gas noble más cercano sería el que cae en su grupo 5, ¿vale? Que el del grupo 5 sería el xenón. Y de esta forma el antimonio intenta coger en su última capa los electrones necesarios para llegar a 8. Pero ¿qué ocurre si es el calcio el que estamos intentando hacer llegar a sus electrones de última capa? Pues claro, el calcio que estaba aquí, para llegar al que tiene en su mismo periodo, tiene mucho camino. Es más fácil que el calcio, que tiene 2 electrones solo, los pierda. Y entonces se viene a la estructura del radón, ¿vale? Que es la estructura, perdón, del argón, que es la estructura del gas noble más cercano. Por lo tanto, el calcio va a tender a perder estos 2 electrones para quedarse sin electrones y volver a su estructura de capa de 8 electrones de última capa de valencia, que sería el anterior, el nivel 3, el que estaría ya completo con 8 electrones. Entonces, de esta forma, ganando o perdiendo electrones, es como nuestros átomos intentan llegar a esa estructura de 8 electrones en la capa de valencia e intentan completar lo que se llama la regla del octeto. Y ya para terminar, pues lo que quiero ver es qué tipos de enlaces nos podemos encontrar, ¿vale? Pues entonces, para poder llegar a esta estructura de 8 electrones en la última capa, lo que vamos a tener son diferentes tipos de enlaces. Y entonces, por un lado, pues vamos a tener 3 tipos básicos. Vamos a ver lo que es el tipo, ¿vale? ¿Quién lo forma? Y después vamos a ver algunas características. Entonces, el primer tipo de enlace que nos encontramos es el enlace iónico. Y el enlace iónico se establece entre el enlace iónico se establece entre un átomo metálico y un átomo no metálico. Es decir, esto sería un metal más un no metal. ¿Vale? Volviendo a nuestro pequeño resumen de antes, pues un átomo de esta zona con un átomo de esta, ¿vale? Cuando se juntan átomos que están en los extremos, vuelvo aquí, en los extremos opuestos, ¿qué ocurre? Este tiende, como le ocurría al antimonio, ¿verdad?, a soltar, y este de aquí tiende a captar y este tiende a soltar. Entonces, lo que ocurre es que intentamos hacer que los que suelta el metal, los va a captar el no metal. Es decir, los electrones que un átomo tiende a soltar, los va a captar el otro que tiende a recogerlos. ¿Y qué pasa? Pues que si el metal, que era neutro, suelta electrones, al soltar cargas negativas se queda con una carga que es positiva.
Por lo tanto, el metal va a tender a hacer cationes. Mientras que el no metal, que lo que tendía era a captar esos electrones, ¿verdad? Pues lo que va a hacer es, como antes era neutro, pero ahora le estamos añadiendo cargas negativas, va a coger una carga más negativa y va a tender a hacer aniones. ¿Vale? Aniones. Por tanto, ya tenemos nuestro enlace iónico definido entre un metal y un no metal. El metal suelta electrones, el no metal los capta. Y como se crean ahora átomos que tienen carga positiva y negativa, tienden a atraerse y por lo tanto se juntan y hacen un enlace iónico. ¿Vale? Esos son los enlaces más fuertes. Y estos enlaces tienden a hacer estructuras cristalinas. Es decir, se juntan en cristales, ¿vale? En la estructura que hemos visto en forma de cristal. Lo normal es que se junten en una estructura en forma de cristal. Por ejemplo, pues si yo tengo el potasio y tengo el cloro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fijaros, el potasio en nuestra tabla periódica lo tenemos ubicado aquí en el grupo 4. Y el cloro lo tenemos en el grupo 17. Aquí. El cloro tiende a coger un electrón que es el que le falta para llegar a 8. Y el potasio tiende a soltarlo. Por lo tanto, cuando el potasio suelta el electrón y el cloro lo coge, el potasio se convierte en un átomo positivo y el cloro en un átomo negativo. Y se juntan. Y hacen el enlace de el cloruro potasio. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Con lo cual, el enlace iónico forma cristales. ¿Y qué características podemos ver en estas estructuras? Bueno, pues las características que podemos ver es que los puntos de fusión y ebullición son elevados. Además, son solubles en disolvente polar. ¿Por qué? Porque como son átomos polares, son moléculas polares, pues en la disolución se disuelve en una disolución polar. Son buenos conductores de la electricidad cuando están disueltos, ¿vale? Pero no cuando están en estructuras sólidas, solo disueltos. Y además forman esas estructuras cristalinas que son duras, pero frágiles. Porque al darle un golpe enfrentaríamos un átomo positivo con uno positivo y entonces tendería a repelerse y saltaría. Por lo tanto, son estructuras frágiles. ¿Vale? Así de fácil. Después vamos a ver el siguiente tipo de enlace, que es lo que llamamos el enlace covalente. Entonces, el enlace covalente en este caso está compuesto por un no metal cuando se une con otro no metal. Cuando un no metal se une con otro no metal, forman un enlace covalente. ¿Qué ocurría con los no metales? Bueno, pues los no metales, si os acordáis, lo que tendían era a captar electrones. Pero el problema que teníamos cuando los no metales captaban electrones es que o viene otro átomo que nos los ceda o tenemos un problema. Bueno, pues en este caso lo que van a hacer los átomos es compartir electrones en la última capa. Esos átomos van a estar compartiendo ciertos electrones, con lo cual hay electrones que van a pertenecer, va a ser como si pertenecieran a los dos átomos a la misma vez. En este caso, los átomos que han formado una molécula con un enlace covalente pueden agruparse como moléculas o como cristales. Es decir, se pueden juntar como moléculas de esta forma o también se pueden juntar como cristales. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, pues las características que encontramos en este tipo de átomos dependen de si forman moléculas o forman cristales. Por lo tanto, si forman moléculas, lo que tenemos es que tienen alto punto de ebullición y punto de fusión,
son solubles en disolvente que tiene igual polaridad, es decir, si son moléculas que han formado un enlace polar, entonces necesitamos que el disolvente sea polar. Y si la molécula no es polar, entonces el disolvente no tiene que ser polar para poderlo disolver, ¿vale? Y no conducen la electricidad, ¿vale? Esas son las características cuando forman cristales. ¿Y cuáles son las características cuando forman moléculas? ¿Y cuáles son las características cuando forman cristales? Pues tienen un alto... estos son puntos de fusión y ebullición bajo. Cuidado aquí. ¿Vale? Puntos de fusión y ebullición bajos. Aquí es donde tienen puntos de ebullición alto y punto de fusión también alto, ¿vale? Son insolubles, ¿vale? Normalmente son insolubles en todo tipo de disolventes y no conducen la electricidad. Bien, bueno, pues ya tenemos nuestro segundo tipo de enlace definido. Y vamos ya con el último, que es lo que llamamos el enlace metálico. Este es el más facilito. Se produce entre un metal con un metal, ¿vale? Normalmente entre átomos metálicos, ¿vale? Metal más metal. Y muchas veces es el metal del mismo elemento. Voy a subir esto un poquito para que se vea mejor. Ahí estamos. Y entonces, lo que ocurre ahora es que tenemos una estructura que se llama metálica. Esta es una estructura especial que se llama estructura metálica, porque ahora lo que tenemos es una estructura en la cual los metales lo que tendían, ¿verdad?, era a soltar electrones. Entonces los núcleos se organizan de forma que están en un formato más o menos organizado y los electrones quedan sueltos como una nube de forma que los electrones están libres para circular por esta estructura. Por esa misma razón, esta estructura, lo voy a poner en otro color para que se vea, esta estructura tiene las características de que tiene un alto punto de fusión y ebullición, es muy difícil que se disuelva, ¿vale? Difícil de disolver, es muy buen conductor de la electricidad y además suelen tener características de que son brillantes, son dúctiles, ¿vale? Y además son maleables. Estos son todo características de nuestro enlace metálico. Así pues, esto es un pequeño resumen de los enlaces atómicos, ¿vale? Espero que haya quedado claro lo que es un enlace iónico, lo que es un enlace covalente. Lo importante cuando hacemos los ejercicios es fijarnos en si yo tengo un metal con un no metal, con lo cual formará enlace iónico, un no metal con un no metal, que formará un enlace covalente, o si tenemos metal más metal, por lo tanto será enlace metálico, ¿vale? Es tan fácil como eso. Y saber si es metal, no metal o si es metal o no metal, pues depende de la zona en la que nos encontremos de la tabla periódica. Muy bien, pues con esto termino, espero que haya sido de ayuda y sin más, como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, pulgar hacia arriba y podéis suscribiros a mi canal para que podáis no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.